plataformas de nube. Hoy lo que queremos comentar es básicamente cuál es la solución. En este momento les voy a compartir mi pantalla y nada más vayan ayudando para saber si le están viendo. Sí, se ve perfecto. ¿Conoce? Perfecto. Bueno, esta presentación me gustó llamarle más allá del perímetro, pues cuando hablamos sobre temas de perímetros, hay cierta confusión, ¿saben? ¿Cómo se define el perímetro? ¿Dónde está realmente? ¿Cómo lo hemos definido? Y por eso quise irme hacia allá. Bueno, una pregunta bien difícil, muy difícil, es dónde residen nuestros datos. La mayoría de veces, el dónde residen nuestros datos está idealizado. Están en mi data center, están en el Azure, porque yo puse una máquina virtual para hacer un file sharing, por ejemplo, o un repositorio. Pero ¿qué pasa cuando realmente nuestros documentos están en un papel? Están en la libreta de un empleado que no lo sabemos. ¿Qué pasa cuando nuestros documentos están en el Google Drive personal de uno de nuestros clientes o de uno de nuestros proveedores? Saber realmente dónde están nuestros datos es extremadamente difícil. Eso nos lleva a muchas suposiciones. Ahora, cuando hablamos de dónde están nuestros datos, vamos a pensar en eso. Data center, computadora del empleo. De hecho, ni siquiera tomamos en cuenta la mayoría de veces en nuestra estrategia o en esta visibilidad, si están en los dispositivos personales, habiendo una compartición de datos personales y empresariales, ¿no? Ahora, si le sumamos a esto es ¿quién accede a nuestros datos? Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos muchas veces bien controlado el acceso interno. ¿Quiénes de nuestra empresa están accediendo a los datos? Ahora, cuando eres una empresa que está centralizada, conoces a la gente que está a tu alrededor en su mayoría de veces. ¿Qué pasa cuando tienes una una manera de trabajo distribuida cuando estás en diferentes países? Yo les puedo decir, y me da un poco de pena, yo no conozco mucha de la gente de RH de Checkpoint, por ejemplo. Ellos se encuentran en Estados Unidos. Si a mí me mandan un correo diciendo que son de recursos humanos, realmente es un poco difícil saber si son o no. Tengo que buscarlos en un directorio interno o tengo que buscarlos con mi jefe o algún conocido. Esto que hace es que mi respuesta sea un poco lenta, que no sepa qué hacer porque no son estas personas. Entonces, esa es la primera, el usuario interno. Es bien difícil identificar muchas veces, incluso quiénes son los usuarios internos. Usuarios externos. Cuando nosotros compartimos información hacia un usuario externo, él tiene acceso, no sabemos realmente quién es ese usuario externo. Es una cuenta de correo, pero esa cuenta de correo está administrada realmente por el usuario que creemos que es, ya dejó la institución y esa cuenta se heredó a alguien más, esa cuenta fue tomada y realmente la tiene un externo a la institución que es externa a nosotros, tampoco lo podemos saber. Y por último, que a veces puede ser el menor de los males, el propio atacante. ¿Por qué? Cada día las empresas están un poco más blindadas, entonces por lo regular el atacante cuando trata de hacer algo directo no va a tener tanto éxito como si lo hace a través de un tercero, cadena de suministro eh, o atacar mediante formas no tradicionales. Cuando nosotros estamos trabajando en crear una estrategia de seguridad, hay un error muy común. Nosotros planteamos lo siguiente: los usuarios van a tomar un dispositivo, este dispositivo, perdónenme, le di aquí clic sin querer, este dispositivo va a acceder a un Wi-Fi o a una red alámbrica y después irá a un centro de datos o a una aplicación tipo SaaS. Entonces lo que nosotros hacemos es el dispositivo deberá de tener un token o una contraseña para que no permita este acceso. Las redes, esta red deberá de tener una contraseña o asociado, por ejemplo, a las MAC del dispositivo para que solo estos dispositivos entren. Y después nos vamos a el centro de datos. Nosotros sabemos que desde estas direcciones IP o desde estas cuentas de usuario pueden acceder. ¿Cuál es el problema cuando nosotros planteamos eso?
que los atacantes no lo ven de esta manera. El atacante ya sabe que esa es la manera de pensar. Los atacantes ya saben que esa es la vía en la que normalmente se hace una estrategia y con la cual se plantea el flujo. ¿Qué pasa cuando un atacante te dice, yo puedo entrar mediante Google Drive, por ejemplo, a tus equipos? Y no necesito ni hackear la red inalámbrica, ni conectarme a tu red interna, no necesito desbloquear el equipo teniendo el password del usuario, no necesito pasar, bypassear un biométrico. ¿Por qué? Porque desde tu dispositivo, independientemente de qué en red estés, tú te vas a meter a Google Drive o a Google Mail o a Office 365. De esa manera descargarías un archivo. Entonces, todo este concepto que tú has estado formando de barreras es muy bueno cuando lo piensas en un sentido, pero realmente es un poco difícil que pueda acaparar toda la protección cuando nos enfrentamos ya a lo que están haciendo los atacantes el día de hoy. Incluso el pensar en este sentido, en el que las aplicaciones SaaS son la otra puerta de entrada, puede llegar a ser incorrecto. Lo que ustedes ven aquí es un mapa aproximado del flujo que puede llegar a ver. Del celular puede venir de la red inalámbrica, se puede tener un mail, puede ser un teléfono empresarial, puede ser un teléfono personal, puedo estar descargando aplicaciones empresariales, puedo estar descargando aplicaciones personales, me puedo estar conectando desde cualquier lado a las, perdón, a las cuentas de G Suite, a las cuentas de Office 365. E incluso, si se dan cuenta, esto sigue sin ser una foto completa. Esto es solo el entorno de un usuario. A este entorno mezclen el entorno de la empresa, porque un usuario a lo mejor no tiene todos los accesos. Y al entorno de la empresa sumen el entorno de las empresas hermanas o de las empresas que son clientes o que son proveedores. Miren, yo he estado en muchas empresas antes de Checkpoint y se tiene una práctica bien general, pasar mucha documentación a través de plataformas personales o de terceros, por ejemplo, un WeTransfer, un Jotform, Canvas, etcétera. A lo mejor en algunos casos no nos gusta usar el OneDrive, no nos gusta usar el Google Drive. Estamos acostumbrados al Dropbox. A lo mejor en el Dropbox personal lo tengo instalado en la máquina, hace una sincronización de default y es más fácil. Por eso los usuarios hacen eso. Si ustedes consideran que este escenario que les estoy mostrando es complejo, realmente traten de ver cuando se tiene todos los elementos que son proveedores externos, filiales y también le podemos meter luego la proactividad del usuario. Entonces, aquí, por ejemplo, esto que está desencadenando. Si pueden ver la imagen negra, es mi favorita, dice bloqueo móvil. Esto es lo que sus usuarios entienden por seguridad en el dispositivo móvil, en el celular. Si eres soltero, esa es tu seguridad. Si eres casado, esa es tu seguridad. ¿Por qué? Seamos sinceros, a las personas lo que les importa son sus datos, es su información. Mm, en la computadora de la empresa, por ejemplo, sí, tengo documentos, tengo muchos documentos que yo he hecho, que descargo de la intranet, pero realmente a mí lo que me interesaría es todos los documentos, todos los artículos que yo he encontrado de investigación que están guardados, los documentos que yo estudio, los manuales y guías, por ejemplo, para programación que yo a veces utilizo, esos me dolerían un poco más. ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo a mí buscarlos, encontrarlos. La información de la empresa está en un repositorio, entonces en mi dispositivo, sí, está bien, me preocupa la seguridad, pero más lo mío. Imagínense en los dispositivos móviles. En mi dispositivo personal, si tú me estás dando acceso al OneDrive, al Office 365 de la empresa, si mi dispositivo se cae y se rompe, primero lo que me va a preocupar es cómo lo recupero, cuánto me va a costar, y después es que las fotos si se estaban almacenadas ahí y no en la nube. Es que los contactos, es que los memes. Ah, bueno, sí, también tengo la cosa de la empresa, pero pues no me afecta tanto, ¿no? Por eso a veces es muy difícil contar con una estrategia robusta. El usuario ve por su información y sus datos cómo estamos asumiendo esos escenarios. Hoy cada vez más estamos trabajando en casa, se va a dar esto, la mezcla de dispositivos personales. El usuario se va a preocupar más por su información personal. Eso hay que tomarlo en cuenta.
Ahora, en esto mismo de los móviles, cuando nosotros hablamos de seguridad en móviles, decimos, pues casi no hay riesgos para el móvil, casi no he escuchado de virus, que es lo tradicional, en el iPhone. Si se dan cuenta arriba, todo lo que dice CVE son diferentes, son vulnerabilidades que se publicaron solamente para la versión 12 de iOS. En la versión 12 nada más, imagínense las nuevas. Estas, una de ellas era, por ejemplo, Siri. A través de Siri ya podían tomar cierto control de tu teléfono. Eso es un gran mito. Los iPhones son seguros, iOS es seguro. Por supuesto que no. Simple y sencillamente no vemos tantas noticias. Por ejemplo, ¿qué más le podemos sumar? Lo que ustedes ven a su izquierda. Los usuarios reutilizan los passwords. Peor si vamos a estar en entornos compartidos. Van a estar sumando passwords, van a estar entrando a páginas personales, van a estar entrando con cuentas empresariales. Me ha tocado ver de verdad directivos que tienen cuentas de Netflix o de PayPal con la cuenta de la empresa. El de Netflix me gustó muchísimo. ¿Por qué? Tenía las mismas contraseñas en Netflix y en el correo. Era el director de la empresa. Lo interesante es que tenía hijos adolescentes, 14, 15 años, pero además uno de los hijos tenía novia. ¿Ustedes creen que el hijo le compartiría a la novia las cuentas para el Netflix? Claro que sí, y son las cuentas empresariales. Entonces, así se está fugando la información. Por último, del lado derecho por abajo, típico lo he encontrado en muchas empresas cuando visitamos, el anotar en un papel las contraseñas. Eh, Puede ser absurdo, pero ¿cómo te defiendes de esto? Hay una manera de defenderse de algo tan sencillo como anotar las contraseñas en un papel, ya lo veremos. Y por arriba, lo que ven es 5.1 mil millones de dólares en el 2017, dejó de pérdidas solamente la toma de cuentas. No estamos hablando de ransomware, crypto mining, solo toma de cuentas. Los números son muy grandes. ¿Los usuarios están preparados? No, porque es muy difícil. Miren, ustedes tienen una aplicación que les está pidiendo la identidad, el calendario, los contactos. ¿Ustedes me pueden decir qué es? ¿Es FlexiSpy o es Facebook? Realmente son las dos, señores. Las dos empresas te piden los mismos permisos. Con una tienes la capacidad de espiar por completo el dispositivo. En la otra, pues venden tu información personal. Bueno, los principales riesgos de seguridad que nosotros vemos en la parte izquierda, los riesgos en SaaS, de hecho no es la fuga de información, es la apropiación de cuentas. De todas las llamadas que llegan a Checkpoint al equipo de respuesta a incidentes, el 54% tiene que ver con toma de cuentas cuando estamos hablando en incidentes de tipo software as a service. Más de la mitad de los problemas son tomas de cuentas. Hay que tomar en cuenta también la apropiación de cuentas, porque es apropiarse de la identidad. Una vez que se apoderan de tu identidad, no solamente tienen acceso a tu información, no solamente te pueden robar dinero, también te pueden causar mala reputación. Los riesgos asociados a la apropiación de una identidad, a la apropiación de una cuenta, pueden ser muy fuertes. Hay que tenerlo muy presente. Ahora, como checkpoint, pues yo les platico esa parte enfocada a SaaS. Eso que ven a la derecha es la gráfica de otra empresa de seguridad. No daré nombre para no promocionarlos, no es nosotros. Lo único que quiero que vean es que en un sondeo que ellos hicieron, están diciendo algo muy parecido a nosotros. No soy el único loco que habla de esto, básicamente. Ellos con sus clientes le dijeron, ¿cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son tus preocupaciones? De todos sus clientes, el 58% les dijo, ya me preocupan los dispositivos móviles. 57% ya les habló sobre aplicaciones en nubes. 57 ya les dijo algo a Amazon, Azure, Google Cloud Platform, Oracle, etcétera. 57% ya se dieron cuenta de lo importante que es el usuario. Entonces, si se dan cuenta, ya están para allá. Es hora de que si bien no quitemos atención en aspectos tradicionales como un IPS, un IDS, un firewall, pero que ya nos empecemos a enfocar porque si bien a lo mejor nuestra compañía muchas veces no puede dar el paso al mismo ritmo que en otros países, a lo mejor por presupuesto, consideremos algo. Los atacantes sí están dando los pasos a esa velocidad. Entonces ahí vamos a quedar un poco desprotegidos. Bueno,
En esto, eh, Checkpoint tiene una manera en que los puede ayudar a solucionarlo. Se llama Infinity, es una arquitectura. Realmente también se puede considerar como un producto, pero a mí me gusta más una arquitectura. Una arquitectura en la que tú vas a estar trabajando de cuatro maneras. Todo lo que sea la nube, lo que es el perímetro, que es lo tradicional, endpoint y móviles. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Por lo regular, cuando nosotros hacemos protección a un usuario, pensamos en proteger la laptop, pero eso no es tan correcto. El usuario tiene acceso a su celular personal para tomarle fotos a la información que está protegida por un DLP y se fugó por la cámara del usuario. Entonces, un usuario tiene acceso a muchas cosas, no solo a una laptop. Hay que tratar de verlo diferente. La estrategia no debe ser tan cuadrada. Rapidísimo, dependiendo de lo que estemos planteando, es que se pueda proteger a un usuario contra phishing, contra malware en dispositivos móviles, proteger allí temas de URLs que está dando, malas configuraciones, que el Wi-Fi no le esté haciendo daño, por ejemplo. Básicamente es lo que un usuario puede hacer de manera proactiva en el celular, ya sea conectarse al G Suite, ya sea que pueda perder las cuentas porque le llegó un phishing de Netflix y son las mismas contraseñas, o algo un poquito más severo, está descargando aplicaciones con malware. La otra parte, en el equipo, tenemos diferentes módulos de protección que se complementan. Por ejemplo, si te cae un ransomware porque entró por alguna plataforma, si estás dando clics a URLs que te están llegando porque diste de alta el WhatsApp web y no tenías protección en el celular y va a caer en el teléfono y después acceden al correo, también hay una manera de proteger los dispositivos endpoints. Podemos hablar en otra ocasión con ellos. Pero la que es el foco, la parte de SaaS. En la parte de SaaS vamos a dividir cuatro cosas. Primera, una prevención real de amenazas. No es decirte, te pasó esto, solucionalo. Es decirte, evite esto. Protección de la identidad. ¿Cómo podemos asegurar que la persona que está entrando en tu cuenta, cómo sabes tú, para las personas que en este momento tienen Office y G Suite, cómo saben si en este justo momento que estamos en un webinar, una persona perdió sus cuentas y en este momento le están entrando desde Vietnam, desde Surinam, desde Accra, desde Ghana, desde Nigeria, por ejemplo? Esto que ustedes están viendo es un panel de CloudWare SaaS, una solución totalmente software as a service enfocada a soluciones software as a service. Eh, Existen varios métodos para que una solución pueda integrarse. Algunas se integran por un método que se llama proxy, es decir, estas soluciones se ponen enfrente de tu Office 365, enfrente de tu G Suite y toman las peticiones. Una vez que ellos toman una petición para, por ejemplo, analizar un correo, lo analizan y después lo envían hacia tu plataforma. El concepto es bueno, sin embargo, implica dos cosas. La primera es que debemos hacer unas configuraciones, por lo regular, crear una ventana de tiempo, crear un punto de fallo, pero lo más importante es, si yo busco tu correo electrónico, si yo hago una consulta a nivel de DNS, esa solución que tú tienes enfrente me va a responder. Eso significa que yo sé quién te está protegiendo. Entonces, de esta manera, y ya cuando es un ataque dirigido, cuando es alguien que sabe, puede documentarse y ver qué vulnerabilidades o qué características hay. Vamos a hacer un ejemplo. Tú tienes una solución en la que en la documentación te dice, de default yo no te analizo correos que pesan que tienen un adjunto de más de 3 megas, ¿no? Pues un ejemplo. Bueno, entonces yo como atacante voy a crear uno de 4 megas. ¿Por qué? Porque muy probablemente tú de default lo dejaste eso. Por lo regular, muchas configuraciones de default es lo que provocan. Entonces, listo, yo ya sé quién te protege. Yo puedo leer, documentarme sobre esas características. Y listo, creo este tipo de ataque personalizado igual. Bypaseo o sobrepaso esa protección. Existe otro método de integración. Se llama API, mediante APIs. Este es un método en el cual lo que hacemos de cierta manera es embeber la protección
la comunicación y de esta manera, cuando tú tratas de analizar, por ejemplo, el correo electrónico, a mí me va a responder, por ejemplo, G Suite o me va a responder Microsoft Office. Es decir, que está escondido. Yo no lo puedo ver. Por eso el que se podría decir está embebido es comunicaciones, se puede decir, internas. Entonces, no hay manera muy sencilla de que un atacante diga, ah, estás protegido por algo. Ahora, la implicación de trabajar mediante modo API significa que no habrá una ventana de tiempo en la cual se vaya a tener caída de tus servicios. Ese es un diferenciador muy grande. El trabajar mediante APIs, eh, por lo regular requiere solo una autenticación, un usuario y contraseña que le dice a tu aplicación que damos permiso de trabajar. Las APIs ya están hechas, no es algo que tú tengas que crear como usuario final, es algo que las empresas mantienen, mejoran, hacen el upgrade. Entonces tú como usuario lo único que haces es permitir las comunicaciones, realmente las integraciones ya existen. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque este servicio que yo les muestro de CloudWatch SaaS toma entre 3 minutos y 5 minutos darlo de alta. ¿Qué es lo más complicado que tú puedes tener aquí? Por ejemplo, no recuerdas ese password para darnos los permisos. Y de hecho, cuando tú empiezas a utilizar una solución de este tipo, hace lo que yo les comentaba, visibilidad. No se debe tomar nunca acciones, no se debe de planear si no tienes visibilidad, si no sabes cómo estás. Cuando esta herramienta empieza a funcionar, empieza a reconocer lo que hay en tu entorno. Por ejemplo, él empieza a analizar si tú has recibido correos que contienen características de phishing o de spam, si tú estás haciendo logins desde diferentes países. Si muy bien alguien dijo, yo tengo ahí las alertas de Google, a lo mejor alguien no podría decir, se puede usar doble factor de autenticación. Hay un tema muy fuerte con el doble factor de autenticación cuando usamos ahí aplicaciones en el celular. Estadísticas de Microsoft, no estadísticas de Checkpoint, no estadísticas mías, dicen que alrededor del 20% de instituciones que utilizan Office 365, solo el 20% utilizan doble factor de autenticación. Ahora, el doble factor de autenticación cuando se usa, por lo regular tiene un detalle. Se le aplica al personal, más no a los directores. De verdad, yo me ha tocado viajar mucho y se los puedo decir, entrevistas personales, es muy raro. No me he encontrado más de 7 empresas en el tiempo que llevo en Checkpoint, en la parte de Latinoamérica, que me puedan decir, yo aplico doble factor de autenticación a mis directores. De verdad, no he encontrado más de 7 empresas. Entonces, es un muy buen concepto, pero no lo aplicamos. En algunos casos han sido muy sinceros, no sé hacerlo. En algunos otros casos me lo han dicho, es que la gente se incomoda, no lo quiere, le quita 30 segundos al director y eso es extremadamente valioso. Entonces, desafortunadamente, por esa manera de trabajo no se puede asegurar. Bueno, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, lo primero es poder abrir este panel y ver en qué países te estás logueando. Cuando tú tienes todo tu trabajo en Colombia, por ejemplo, puedes decir, bueno, es que aquí se están logueando desde Colombia. Listo, puede ser normal, a primera vista no lo sabemos, sin embargo, es una seña. ¿Qué pasa cuando tienes logins desde otros países que no deberían de ser? Ahí me gusta dividirlo en 4 cosas. El usuario se fue a trabajar, a lo mejor lo mandaste un curso, se fue por un cliente, un proveedor, está trabajando desde ese país. La segunda es, el usuario se fue de vacaciones, le llamaron, ayúdame a revisar este correo rápido, se conectó. La tercera es, el usuario está metiéndose por proxies o por VPNs y el logueo es en otro país. La cuarta, pues desafortunadamente le han tomado las cuentas. Eh, Le digo, la visibilidad es muy importante y es muy difícil de tener muchas veces. ¿Por qué? Porque por lo regular vemos logs. Entonces no es tan práctico revisar 500 logs a ver de qué país son, a ver de dónde son. De esta manera ustedes tendrán la geolocalización de los últimos eventos y rápido te despiertas y ves, oye, tengo logins desde Ghana, tengo logins desde Europa. Eh, Ahora, ¿qué le podemos sumar? ¿O por qué es un diferenciador muy interesante esto?
Hay muchas empresas que bien utilizan algo que podría llamarse como conditional access. Es decir, si te logueas desde un país como Países Bajos, te bloqueo porque no está permitido. Sin embargo, si tú te logueas desde Colombia, está permitida la zona, no pasa nada. Eso puede ser un problema muy grande. ¿Por qué? Lo que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, es eventos exitosos. Es decir, que un ser humano o una máquina, un bot, introdujo de manera correcta usuario y contraseña en el portal de Office 365, que aquí dimos de alta Office 365. Yo te estoy diciendo, hubo un registro correcto, hubo un inicio de sesión correcto. Lo que te va a decir una herramienta de acceso condicional es, se bloqueó el acceso, porque puede ser peligroso, porque tú te quedas con la tranquilidad de no hubo un incidente, porque fue desde Holanda. Pero si tú ya tienes las cuentas y eres proactivo, pues ahora lo intentas desde Estados Unidos, que por lo regular es un país que pocos pueden restringir o pocos restringen. O aún así, busco en este caso Synetics Group y veo en qué país está y trato de redirigir el tráfico por ese país. Ahí difícilmente vas a bloquear el tráfico de tu propio país con conditional access, por ejemplo. De esta manera logro entrar. Entonces, esta visibilidad se complementa con algo que se llama anomalías. Las anomalías es ir un paso más allá. Está bien, ya te dijimos que tenemos muchos inicios de sesión falsos. ¿Qué sigue? ¿Qué más estás haciendo? Por ejemplo, todos estos son ejercicios que estuvimos aquí creando. Aquí estamos viendo que gente puede estar enviando un correo desde Colombia y después de 11 minutos, por ejemplo, de Venezuela o desde Estados Unidos. En casos más graves me ha tocado ver algo así, Irlanda, Países Bajos, Vietnam. Entonces, con todo lo que son las anomalías, podemos ver si alguien está iniciando sesión, después se desloguea, envía un correo, está haciendo una regla de redirección, mucho del correo electrónico está saliendo del dominio, o que estamos haciendo muchos cambios de passwords. De esa manera, vamos a sumar protección. ¿Por qué? Porque a lo mejor son cosas que están pasando en el propio país. Ahora, después de esto, viene otra parte de la visibilidad. ¿Con quiénes o con qué servicios se está compartiendo la información? Bueno, como yo les decía, ustedes ya mostraron, platicaron qué tipos de servicios están utilizando. Los servicios que no están utilizando, que no saben, obviamente no van a saberlos, no puedes saber lo que no sabes. ¿De qué manera vas a ver si tus usuarios están fugando información, aunque no sea de una manera intencional? Bueno, Shadow IT. Nosotros tenemos la posibilidad, y escuchen esto muy bien, de saber si un usuario está utilizando cuentas corporativas sin importar si el equipo es de la empresa, si el equipo es personal, si es la laptop del hijo, si están en el Wi-Fi de la casa, si están en la tablet de la pareja desde el Wi-Fi de un Starbucks. Eso no importa. Con Shadow IT, nosotros lo que hacemos es saber cuáles son esos registros, cuáles son esos correos de transferencia de archivos que estás enviando, recibiendo, a lo mejor esos correos de felicitaciones de tus órdenes de pago o tus órdenes de compra ya están listas. Nosotros podemos inspeccionar este tráfico que está entrando a tu tenant, a tu G Suite, a tu Office 365 y podemos saber de qué dominios son. Entonces, de esta manera te podemos dar esa visibilidad. ¿Cuál es lo importante aquí? Tú no puedes tener injerencia sobre lo que un usuario hace en su casa, con su Wi-Fi, con su equipo personal. Sin embargo, si tienes la visibilidad de que está utilizando las cuentas corporativas para esos servicios, que se dio de alta en esos servicios, esto te da visibilidad y más importante, te da la herramienta para saber si, por ejemplo, tienes aplicaciones vulnerables. Me ha tocado instituciones de gobierno muy grandes, a lo mejor unos 4,000, 5,000 usuarios, en los que vemos entre 20 y 30 aplicaciones. ¿Cuál es el análisis? Mira, estas son las aplicaciones que tus usuarios están aprovechando. De estas 30, de hecho 10 han tenido vulnerabilidades graves, fugas de información graves en los últimos 10 meses.
y se necesita tomar acción, se necesita analizar, pero no puedes hacer esto si no tienes esa visibilidad. Esta es una parte muy importante. Aquí te podremos decir qué usuarios y qué plataforma. De esta manera, tú puedes ir un paso más allá. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que es solamente visibilidad. Visibilidad, lo que estamos ofreciendo para que tú puedas saber qué decisiones tomar. Ahí no sé en el chat si alguien puede escribir si tiene alguna duda. Bueno, sí, ahí hay una pregunta que nos están haciendo. Este panel CloudGuard, ¿cuál es la latencia para la recepción de correo, ya que primero pasan por aquí? Ok, lo que les decía, hay dos modos de trabajo, modo proxy y modo API. Yo trabajo en modo API. Yo no voy a estar enfrente de tu correo electrónico. De hecho, yo estoy embebido, como si yo fuera parte de la protección. Primero llega tu correo electrónico y después me da a mí el correo. ¿Cómo funciona esto? De hecho, tenemos tres maneras en que se va a dar el flujo del correo. Llega a tu tenant de Office 365 de G Suite, llega a tu Dropbox, llega a tu SharePoint, llega a tu Box, etc. Él, toma el correo, toma el documento y me lo va a dar a mí. Dependiendo cómo le indiques a la herramienta que trabaje, es cómo trabajará. Le puedes decir, en este momento solo detecta, solo me darían una copia. Le puedes decir, necesito que seas reactivo, o sea que a mí me da el documento una copia y el original se envió al usuario. Cuando yo detecto un problema, me comunico al buzón de ese usuario de manera automática, ya expiró, me conecto de manera automática y de esa manera hago una remediación. Es reactivo. O tenemos la parte en línea. Primero llega a tu entorno de Office 365, a tu entorno de G Suite, etcétera. Después me lo da a mí. Es comunicación entre nubes, es una comunicación, perdón, muy rápida. Yo analizo y hasta que yo sé que esto es benigno, se entrega. Esto puede generar, por ejemplo, un retraso de 1 minuto para un correo muy simple, unos 3 minutos, por ejemplo, si tienes un documento de unos 5 o 7 megas. Entonces, por ejemplo, 3 minutos, 2 minutos es lo que podemos sumar si estamos en este modo en línea. La diferencia es que lo que te llegue es seguro, que es algo limpio, es algo que ya está solucionado, es algo que no te va a afectar. Ahorita veremos cómo hay una posibilidad para que te llegue la información, de hecho, de manera inmediata y que no te puedas infectar. Entonces, ese sería más o menos, si estamos en modo en línea, 3 minutos, 2 minutos, y hay una manera de hacer el envío de información sanitizada de manera inmediata. Eso ahorita se los platico. Eh, ya cuando dejamos de Preguntan lleno... en modo proxy, disculpa, Adair, Ajá. preguntan que en modo proxy, ¿cómo funciona? Yo no funciono en modo proxy. Si yo funcionara en modo proxy, yo sería un punto de fallo y sería muy fácil que los atacantes supieran que te estoy protegiendo y pueden hacer ataques haciendo un bypass. CloudWard SaaS funciona por APIs, se instala, les digo, en 3 o 5 minutos. Estamos embebidos, estamos escondidos y no vamos a hacer un punto de fallo. Es modo API. Hay varias preguntas que nos han estado haciendo. Hay una que nos colocan, ¿se pueden restringir países directamente desde el tenant de CloudGuard SaaS? Sí, y no solo eso, perdón, puedes hacer algo todavía más potente. Como ya vimos visibilidades, ya supe dónde estás, quién está entrando, etcétera. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos tener una integración, por ejemplo, con Active Directory Federation Services, si es que lo tienen, para cuidar tu identidad. Tenemos ahí otras integraciones, otras configuraciones. ¿Qué podemos hacer? Miren, nosotros le podemos decir que un grupo de usuarios que tienen solo desktop, Windows, Linux, Mac, o que solo están en dispositivos móviles, estos usuarios se encuentran en algunas direcciones IP públicas versión 4 o en algunas localidades, en países. Este es un origen. Yo puedo decir qué usuarios, desde qué tipo de dispositivos, desde qué países o desde qué redes van a poder tener una conexión a ciertas aplicaciones, a lo que es Azure Active Directory, hacia la suite de Office, hacia Box, Slack, Google Cloud Identity, Dropbox, Salesforce, básicamente lo que está hablando protocolo SAML 2.0.
Entonces, yo aquí le digo, la conexión es permitida, es bloqueada o se inspecciona. Cuando nosotros hablamos de inspeccionar, es porque tienes un usuario que viaja mucho y que tiene un perfil muy diferente. No lo puedes bloquear por país, no lo puedes bloquear por IP, no lo puedes bloquear por tipo de equipo. Aquí básicamente nosotros le decimos, y esto es algo muy interesante, si el dispositivo con el que se inicia sesión está en riesgo, no permitas el acceso. ¿Qué significa esto? Si tú estás entrando desde un celular, estás haciendo login desde un celular o desde una tablet, pero está ruteada, tiene jailbreak, no tienes bloqueo de pantalla, tienes malware, tienes aplicaciones de riesgo, estás en una red que está sufriendo un ataque man in the middle, no vas a poder entrar, no podrás hacer un login. Entonces, de esta manera cuidas que el usuario pudiera hacer logins de riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando tu usuario anotó en un papel la contraseña y alguien ya la tomó o fue una contraseña muy débil? Tú le puedes indicar a la plataforma que no permita que ningún dispositivo pueda hacer un login si no se tiene un agente llamado ID Guard. ¿Qué es esto? Miren, es este agente que ustedes están viendo, es de color negro, nada más me confirman si no lo ven. Tú aquí vas a loguearte por única ocasión, por una única vez. Yo no lo hago para las demos. Pones tu nombre de usuario, tu contraseña y un pequeño token. Y esta protección va a quedar casada, va a quedar relacionada entre tu equipo, esta máquina, tu nombre de usuario, y de esta manera, cuando tú tratas de acceder a Office 365, Office 365 le dice a Checkpoint, ok, el usuario inició sesión, las contraseñas son correctas, te toca. Cloudwarsas va a validar que este certificado esté instalado, que este sea el equipo que está bien registrado y que sean las cuentas de correo electrónico que se registraron. Entonces, si tú tienes una persona, un atacante, que está tratando de iniciar sesión desde tu mismo país, a lo mejor es tu vecino, desde tu misma ubicación geográfica, pero como no está registrado el equipo, no va a poder iniciar sesión. Incluso si estuviera en tu misma red, como es la misma IP, no importa, no tienes el mismo equipo, no tienes el mismo, no estás registrado. Podemos ir desde algo muy simple como bloqueo de IPs, países, hasta perfilarte y saber quién eres, cuál es tu equipo y basado en eso, dejarte o no pasar. Puede ser muy sencillo o puede ser muy robusto. Ustedes deciden. Esto es para proteger ya la identidad. Este es el tomar acciones después de que viste todo lo que pasó en el mapa, todos los inicios de sesión que tienes en otro país. No sé si por ahí hay algún otro comentario. Pues sí, tenemos una audiencia muy activa esta mañana. Bueno, entonces sigo con la plática nada más para cerrar los otros dos módulos y ahorita lo comentamos. Bueno, eso solo ha sido DLP y visibilidad. La herramienta es muy poderosa y lo interesante es que todo está aquí. ¿Qué hay con el phishing? Si tú tienes un G Suite, si tú tienes un Office 365, ellos van a parar mucho phishing y está perfecto. Eso me encanta. Yo no vengo a decirte que Google no sirve, yo no vengo a decirte que Office no sirve para nada. Son una muy buena primera capa de protección. ¿Qué pasa cuando tú tienes un phishing un poquito más especial? Por ejemplo, ¿qué pasa si un usuario pone un shortener? Es decir, vamos a hacer este pequeño ejercicio rápido. ¿Qué pasa si yo me voy a esta URL, a este sitio, perdón, y yo aquí veo cuáles son algunas URLs que son maliciosas? Por ejemplo, bueno, esto parece que tiene shortener, vamos a ver acá. Yo tengo esta que es una página que falsifica aquí un portal, ¿no? Esta página yo le voy a aplicar un shortener. Entonces, aquí en el shortener, este nombre, vamos a ocultarlo. Yo aquí lo pego y ahí está. Entonces, ahorita están viendo una paginita azul que dice Cutly. Yo aquí hice una transformación de una URL que es de phishing. Le puse un shortener, es decir, la escondí en un servicio. Muchas detectan esto. Pero, ¿qué pasa si yo abro una nueva página y le pongo QR Code Online, este de arriba? Y, por ejemplo, yo aquí le doy clic
y pego este shortener. Esto lo que hace es darme un código QR. Entonces yo como atacante no te mando esta URL porque ya tiene reputación. No te mando esto porque algunos motores lo van a detectar. Pero ¿qué pasa si te mando una imagen con algo como esto? Ahí ya empiezan a hacer un bypass. Y de hecho lo que hacen el usuario es atacar al dispositivo móvil, porque el usuario puede abrirlo por acá. O esto lo pueden hacer mediante imágenes. El motor de phishing se puede, me gusta a mí personalmente dividirlo en tres. La primera capa, me ando acomodando, la primera capa es una reputación muy simple. Vamos a ver si la URL que me estás mandando tiene o no buena o mala reputación. Nada más, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, esto que están viendo ahorita es el Threat Map de Check Point. Esta plataforma es la representación visual de nuestra base de datos. Todos los clientes que tienen, por ejemplo, SandBlast Agent, SandBlast Mobile, CloudWatch SaaS, y que reciben un ataque y nosotros lo procesamos, nosotros subimos los metadatos, no la información. Entonces vamos creando firmas. ¿Qué tan grande es esta base de reputación? Bueno, consideren que Checkpoint tiene aproximadamente 25, 26 años, desde el 94. Tenemos más o menos 100,000 clientes con 100 millones de endpoints, 150,000 gateways, y además tenemos asociaciones con terceros. Nada más para que se den una idea de cuál es el respaldo solamente del motor básico, que es el de firmas. Entonces, ese es el primer motor. Firmas, ¿es bueno o es malo? Listo, bloqueamos o no. Después viene un motor que se llama motor de anti-phishing, realmente. Él tiene por ahí de 300 indicadores. ¿Estos indicadores qué son? Son indicadores técnicos. Para la gente técnica que está aquí es Sender Policy Framework, DKIM, DKIM y ¿qué les puedo decir? Eso es convencional, ¿no? Bueno, listo. Tenemos eso. Pero el resto de indicadores son no técnicos. El tratar de entender el correo. Por ejemplo, yo, se puede decir desmenuzo, bueno, en Colombia no existe desmenuzar, desmechar, creo que se le puede decir allá. Rompo el correo, lo analizo parte por parte y veo, por ejemplo, el subject. El subject tiene marcas como Amazon, como PayPal, como Netflix, como DHL. El subject dice reset, dice password, dice invoice. En el cuerpo del correo tienes un link que te lleva a un sitio web que es nuevo, que tiene baja Disculpa, Dair. reputación. Ajá. Disculpa, Dair. Tenemos congelada la pantalla en Qtli. Ah, ok, dejen, vuelvo a parar, me regreso. Ok, ya deben de estar viendo el CloudWatch SaaS Ahora otra vez. estamos viendo CloudWatch Ah, ok. SaaS. Ah, perfecto. Entonces les decía, ustedes tienen este motor que trata de entender lo que es el correo. Si en el correo ustedes tienen, por ejemplo, una crypto wallet, por lo regular eso es un índice de que están recibiendo una estafa. Si ustedes tienen un link que no tiene relación con el que realmente al sitio que te está mandando, ese es otro indicador. Si ustedes tienen un link que te lleva a un sitio web muy nuevo, es indicador. Si el @empresa.com tiene 10 días, 15 días, es muy nuevo o tiene poco tráfico, es un indicador. Si el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje que nosotros ya tenemos mapeado como phishing, es un indicador. Tenemos por ahí de 300 indicadores. Como les digo, no es basarse de KIM, Sender Policy Framework, etcétera. Es entender el correo. Eso es para el phishing que es un poquito más especializado, que es el que te puede afectar un poco más. Son 300 indicadores que entienden lo que están pasando. Es algo muy robusto. Por ejemplo, si tú te llamas Jorge Larios y alguien está tratando de enviar un correo que curiosamente también tiene por nombre Jorge Larios, o ahí trata de decirte, oye, creo que están tratando de suplantar o rehacer, de suplantar ahí un correo interno. Esta va en función con un último motor que está especializado en cuidar a un grupo de gente que podría ser tus directores o podría ser toda tu institución. Lo que hace esta tercera funcionalidad es plantearlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando tú tienes un incidente o vas a tener un incidente en el cual te enviaron un correo de suplantación de uno de tus directores, por ejemplo, y no tienes
no tiene, perdón, ninguna URL, no tiene ningún documento. Está escrito en español colombiano, es diferente el español colombiano al mexicano de verdad, y están hablando sobre una transferencia que sí va a existir, que sí se debe de hacer. ¿Qué pasa cuando es interno? Cuando alguien propio de la empresa está tratando de hacer algo mal. Bueno, este tercer motor lo que hace es aprenderse este grupo de usuarios que tú le digas o toda la institución y de esta manera dice, ok, Jorge Larios tiene un correo que es jlarios@checkpoint.com y cuando él empieza a ver que dentro de la institución están llegando correos de alguien que dice ser Jorge Larios, pero el dominio es diferente, el correo es diferente, ahí te va a dar alertas. De hecho, tú dices si quieres que sea una alerta de phishing o de sospecha de phishing. Entonces él puede aprender esos usuarios, él puede aprender cuentas eliminadas, él puede aprender cuentas deshabilitadas, precisamente para evitar que este tipo de incidentes, que muchas veces lamentablemente son internos, te pueda afectar. Este motor de anti-phishing trabajará en conjunto con el motor de anti-malware para revisar todos los correos entrantes. Si bien aquí ya vimos que no es una estafa para credenciales, no es una URL con mala reputación, ya vimos que no te están tratando de suplantar la identidad, viene un adjunto. Bueno, entonces él dirá, vamos a ver, ¿tienes reputación con mi dominio? ¿No tienes reputación? Y después se lo pasa a la parte de malware, ¿no? ¿Qué haría un motor de anti-malware? Se divide en tres también. A mí me gusta dividirlo en tres. Un motor básico de firmas y heurística. Revisamos, tienes o no tienes una característica y listo. Siguiente módulo, emulación. La emulación básicamente es un sandboxing, está en la nube y lo importante es que está creado para evitar la evasión. Es decir, tú como atacante puedes decir buscar archivos, buscar llaves de registro, buscar conexiones de internet, interfaz gráfica, tamaño de disco, sistema operativo, etcétera. Este lo que hace es evitar que te puedan evadir. De hecho, tiene motores para generar interacción humana. El motor de malware te hace creer como si estuvieras en un entorno humano. Puede mover el mouse, abre, da clics, etcétera. Y de hecho, tiene algo que es análisis a bajo nivel, a nivel procesador. ¿Qué es esto? Él puede analizar a nivel procesador las instrucciones que se están ejecutando y poder determinar si están tratando de hacer una explotación o no. Un atacante va a querer hacer una explotación para poderse esconder, por ejemplo, del sistema operativo. Que el sistema operativo no le pueda decir a una herramienta de seguridad, tengo un nuevo documento, para que ésta lo analice. Entonces, si yo me escondo, pues no saben que estoy, no me pueden analizar. Lo que nosotros hacemos es perdón, CPU, es emulación. No es en tu CPU de tu computadora. Todo esto es procesamiento en nube. Esto es poder de cómputo que nosotros tenemos. Entonces es algo rápido, es algo muy eficaz y detectamos ataques muy avanzados. Como les decía, G Suite, Office 365 son buenísimos, pero ellos no están enfocados en este tipo de tecnologías. Entonces, un ataque de este tipo no va a poder ser detectado como ellos. Repito, van a ser una fantástica primera barrera, pero cuando ya hablamos de este tipo de ataques, que también lo podemos buscar en tutoriales y ver cómo se hacen, ahí no hay acciones. Entonces, de esta manera, el sandboxing, que es antievasión, básicamente, ¡pum!, para ese malware y te dirá, listo, esto es lo que te pasó. Y por último, era la parte de extracción. Lo que les decía, no me quiero esperar 3 minutos a que me llegue mi documento Word, mi documento PDF. El módulo de extracción lo que hace es tomar el documento y aplicarle dos reglas. Tú decides como administrador. Lo sanitizas, es decir, que temporalmente, solo temporalmente, vas a evitar que un contenido malicioso pueda ser ejecutado porque limitas características del archivo como macros, queries embebidos, objetos embebidos o lo transformas a PDF. De esta manera, este módulo va a tomar el archivo, lo sanitiza o lo transforma y te llega de manera inmediata. El usuario trabaja, lo ve, lo descarga, lo imprime. Si necesita editarlo, solamente da clic dentro del mismo correo, pero para ese entonces la solución ya supo si es bueno o no y ya se toman decisiones de si se debe o no entregar al usuario. Así como ustedes ven que esta interfaz es muy sencilla, es muy potente,
Crear políticas, crear cuestiones es muy fácil, solo es cuestión, como ven aquí, dar clics y poder analizar un evento. Me comentan, desafortunadamente el tiempo ya se nos está pasando. No sé si quisiéramos pasar a las preguntas. Michelle, no sé si me puedes orientar. Pasamos a preguntas. Sí, por favor. Listo, Ok, sí. vamos a mostrar aquí algunas. Como te dije, tenemos una audiencia activa esta mañana. Y pedimos disculpas porque nos hemos pasado un poquito más de la hora que habíamos acordado, pero consideramos que es importante responderlas. Claro. Preguntan, si tengo una plataforma de email local, CloudGuard SaaS puede proteger. Ok, si tienes una plataforma de correo electrónico, sí tenemos una solución, no se llama CloudWatch SaaS, también está enfocada a la protección, ahí es trabajo en MTA, sí se tiene, no hay ningún problema, sí tenemos una, el alcance es diferente, es enfocado a equipos on-premise, nada más, solamente lo diferente, el nombre no es CloudWatch SaaS, pero sin problema. Okay. Preguntan, ¿qué aplicaciones tipo SaaS soporta la herramienta? Ok, si estamos hablando de identidad, las aplicaciones que usen SAML 2.0 como protocolo, si estamos utilizando la parte de protección, tenemos OneDrive, Outlook, SharePoint, Google Drive, Box, Gmail, tenemos Box y hasta abajo tenemos ahí la parte de ServiceNow. Slack, de hecho, le digo, me sorprendió mucho, la tenemos en disponibilidad para algunos clientes. Aquí lo manejamos de una manera distinta, ya también está próxima a liberarse. También estamos próximos a liberar Salesforce y esta que me preguntan mucho, Teams. Importante, cada que se libera una aplicación no va a tener costo extra. Si ustedes tienen un usuario que utiliza Outlook Mail, OneDrive, SharePoint, además utiliza Dropbox y además Box, es solo un usuario, es solo un buzón y tiene acceso a toda la protección. Es importante, siempre que se agregan aplicaciones van incluidas en el precio. Pregunta, ¿cuál es la mejor modalidad para que el phishing no llegue al usuario? Ok. eh, Algo que siempre también me preguntan es si esto tiene machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Sí lo tiene y eso significa aprendizaje. Cuando tú pones esta herramienta, ella aprende de ti. Tú le puedes dar retroalimentación. Cuando tú ya tienes esa retroalimentación, puedes poner la herramienta, por ejemplo, en un modo prevención, porque ella ya conoce tu entorno. Entonces, le puedes ir subiendo la severidad. Esta herramienta tiene la capacidad de ser muy severa o ser un poco severa. Tú le puedes decir qué tanto. Tú puedes ir manipulando esos controles, es decir, la puedes ir adecuando. El modo más robusto siempre será protección en línea, pero la recomendación siempre es esta. Déjala aprender de tu entorno. Si ves por ahí un falso positivo, hazla aprender. Dile esto no es phishing, por ejemplo, y se irá adecuando y será todavía más poderosa. Pero sería en línea, la protección en línea. ¿Por qué ¿Alguna usar otra? CloudWatch SaaS en vez de algún servicio incluido en algún tenant de alguna aplicación SaaS? Ok. Eh, por ejemplo, y de verdad no es hablar mal de ninguna otra aplicación, pero miren, vamos a imaginar una aplicación de correo. Una aplicación de correo en general tiene, vamos a decir, 1000 desarrolladores, ¿ok? De esos 1000 desarrolladores, ¿cuántos creen ustedes que se dedican a desarrollar la parte de seguridad? ¿Y cuántos creen que se dedican a desarrollar lo que son las aplicaciones de correo? Véanlo ahora desde el modo económico. Del 100% de dinero que le entra a esa empresa de correo, ¿cuánto realmente es por seguridad y cuánto es por correo? Es decir, si una empresa de correo le falla el módulo de seguridad, no importa tanto porque te está vendiendo el correo. Tú tienes una empresa como Checkpoint que se enfoca en seguridad. Si fallan los motores de seguridad, imagínate el problema en el que estamos. Si nosotros tenemos desarrollo, va enfocado a seguridad. La visión es totalmente diferente. Digo, por no querer dar nombres específicos, pero es totalmente diferente. Eh, Son soluciones que no están enfocadas a la seguridad, van a ser una buena barrera, pero cuando tú estás hablando ya de entornos reales, vas a ver una gran diferencia entre tener una aplicación con seguridad o tener una aplicación de seguridad y para seguridad.
La visión, el desarrollo, el motor económico, todo es totalmente diferente. La visión de Checkpoint, el roadmap de Checkpoint, todo va para la seguridad. Cuando tú hablas de, por ejemplo, un correo, la mayoría del desarrollo del roadmap y la inversión va a ir para aplicaciones. Desde ahí ya es un diferenciador muy grande, sin necesidad de entrar a cuestiones técnicas. ¿Alguna más? Sí. ¿Cómo se protege la identidad de los usuarios? Esa no la entiendo, pero bueno, sí, más o menos la entiendo. Ellos van a ser protegidos porque esta herramienta evitará que les llegue phishing, evitará que les llegue malware. Si se aplica la protección de identidad, evitaremos que alguien que robó las contraseñas pueda estar iniciando sesión. Vas a tener la visibilidad para saber desde dónde está o no iniciando sesión. Tenemos, por ejemplo, la parte de DLP también por fuga de información, tener esa visibilidad. Entonces, de esa manera vas a proteger la identidad, los datos, el acceso a tu red. Son varias cosas las que vas a proteger y lo importante es todo en este módulo. Genial. En entornos que usan cPanel, CloudGuard SaaS tiene soporte. De momento no estamos enfocados un poco más hacia lo que sería las aplicaciones que les mostré. A ver, una última pregunta. Si alguien tiene otras interrogantes, por favor, colóquenlo en el apartado de chat, que con muchísimo gusto les vamos a responder. Solo con el anti-spam y seguridad de endpoints protejo mis correos. ¿Me la puedes repetir? Es que se me cortó un poquito. Solo con el anti-spam y seguridad de endpoints protejo mis correos. No, no vas a proteger todos los correos. Por ejemplo, aunque tuvieras un anti-spam, ¿cómo evitarías la toma de una cuenta? Por ejemplo, eh, anti-spam, ahí es un término que de hecho muchas veces a mí me llaman que si soy anti-spam, que si soy CASB. Por ejemplo, con anti-spam no vas a tener visibilidad de otras aplicaciones, no vas a tener visibilidad de quién entra. El anti-spam no va a tener estos motores que yo te decía de poder ver si el correo se trata de una estafa, si el correo tiene una crypto wallet. Ese tipo de detalles ya no te los va a dar. Y cuando te llega aquí al endpoint, por ejemplo, si bien sí es la última capa de defensa, podrás decir, tengo un endpoint que me protege. No todas las veces te va a proteger el endpoint, de serte sincero. De hecho, siempre se recomienda pararlos hasta enfrente. Además, igual, el endpoint no te va a ayudar en temas de si te están tomando las cuentas. El endpoint no va a tener interacción con el phishing porque el phishing se va a quedar en la plataforma. Lo que tú des de información en el phishing nunca caería al análisis del endpoint. El endpoint te va a ayudar, por ejemplo, si tuvieras ahí el tema de malware que te llega a caer. Y obviamente, si tú abres ese malware en un equipo sin endpoint, si tú se lo compartes a un distribuidor, si tú se lo compartes a un socio, pues estarías pasando ahí información con malware. Entonces, no es tan correcto hacerlo de esa manera. Ok. Hay una pregunta que nos hace, voy a procurar un poco parafrasearla porque no tiene todos los elementos, ¿no? Si la privacidad de los usuarios se ve afectada, ya que CloudGuard maneja las credenciales de los usuarios. Ya, CloudGuard no va a manejar las credenciales de los usuarios. Hagan de cuenta que cuando estamos protegiendo la identidad, llega un inicio de sesión a Office o a G Suite, por ejemplo, y G Suite y Office es el que dice, este es el usuario y contraseñas correctas. Y después le manda a pedir a CloudGuard SaaS que trabaje. CloudGuard SaaS dirá, es el usuario. Ok, vamos a ver si esta es la IP correcta, si este es el país correcto, si es el dispositivo correcto. Yo no voy a manejar las contraseñas, eso no sería parte del alcance. El login se queda en la plataforma de correo o de Drive, por ejemplo, lo que estén ¿cómo se llama? Implementando. Si alguien más tiene alguna inquietud, leemos. Fernando, ¿algún aporte adicional? No te escuchamos.
Sí, no, yo tampoco no me escucho. Fernando, no te escuchamos. ¿Estás en mute? Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí, realmente es una transmisión en vivo. No, pienso que hemos tenido una sesión bien dinámica, bien interesante. Cualquier otra pregunta que puedan tener nuestra audiencia, con mucho gusto la podemos responder posteriormente. Y bueno, no, yo creo que estamos listos. No sé si hay alguna pregunta adicional por el lado de ustedes. No, por los momentos los asistentes que estuvieron súper activos en todo este webinar, creo que aclararon las dudas. Ir, 1.000.000 de gracias Al por contrario, tus gracias a ustedes. aportes al tema. Estoy segura de que más de una persona quedó con hambre de Claudia Arzás y aprendieron un poco más acerca de lo que viene siendo la protección en la nube. Y es maravilloso contar con apoyos como el tuyo para este tipo de experiencias. Nada más agradecerles a ustedes. Ahorita con esto de COVID, gente en casa se está viendo muchos correos de phishing, muchas tomas de cuentas, entonces, dudas, incidentes, háblenos, estamos para servirles. Bueno, no, quedan todos invitados, como dice Michelle, síganos en nuestras redes, por favor, que tenemos mucho más webinar que vamos a estar haciendo cada 15 días y con mucho gusto queremos tenerlos todos al tiempo, escuchando sobre estas nuevas tendencias para poder mejorar y reforzar la seguridad en todas sus empresas. Así que encantados y bueno, gracias por asistir. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Feliz día, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo Bye, webinar. Hasta luego. bye. Muchas gracias.